Muchas gracias a las personas que se han conectado a nuestro cuarto taller virtual sobre derechos laborales para personas que trabajan con visas de trabajo temporal. Hoy vamos a aprender sobre los derechos, las protecciones que tienen las personas que trabajan específicamente con visas H2B. Y quiero darle pues la bienvenida a mi colega Ben Bo, quien Ben va a estar compartiéndonos la información, algunos ejemplos y resolviendo algunas preguntas que puedan tener sobre estas visas de trabajo. Natasha, si me quieres ayudar con la siguiente, por favor. Bueno, recordando que el Centro de los Derechos del Migrante somos una organización de sociedad civil binacional México-estadounidense que trabajamos para crear estrategias que ayuden a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en Estados Unidos, a defender los derechos, acompañar a las personas trabajadoras en esa búsqueda y defensa de sus derechos. Tenemos aquí en este visual la fotografía con el Comité de Defensa del Migrante, que es un grupo de trabajadores, trabajadoras, ex trabajadores y trabajadoras que voluntariamente han decidido unirse para pues crear las estrategias que nos ayuden a avanzar las condiciones laborales de personas que están en Estados Unidos con alguna visa de trabajo temporal, con algún permiso, o incluso si las personas están trabajando pero no tienen una visa de trabajo, también ofrecemos acompañamiento y apoyo, asesoría, porque todas las personas trabajadoras tenemos derechos en Estados Unidos, en los lugares de trabajo, desde las distintas industrias, desde las distintas actividades que desempeñemos. Así que bueno, pues también si hay personas en esta reunión que se están integrando o que forman parte del Comité de Defensa del Migrante, agradecemos todo el compromiso, el apoyo que dan al trabajo que hacemos, impulsamos desde el CDM y les damos la bienvenida también. Por si se perdieron las sesiones previas, hemos tenido 3 sesiones virtuales. Todas han estado, o las estamos registrando en nuestra cuenta de YouTube de CDM. Aquí tenemos la dirección de la página desde YouTube, @cdmigrante. Ahí van a poder encontrar los talleres previos que hemos tenido. Hemos hablado en otras sesiones sobre la historia de la migración laboral, el programa Bracero. También hemos hablado sobre cómo es el proceso para conseguir una visa de trabajo temporal y en qué debemos de poner mucha atención para evitar abusos durante el reclutamiento, como pues cobros ilegales, como fraudes o algunas otras violaciones y abusos a nuestros derechos. La tercera sesión se trató sobre las visas H2A, qué son estas visas y cuáles son las protecciones específicas que tienen. Y como lo dije en un inicio, esta es la cuarta sesión y vamos a hablar sobre las visas H2B. También vamos a estar subiendo la grabación a nuestra cuenta de YouTube, así que aprovecho para pues hacer el anuncio de que esta sesión está siendo grabada con la finalidad de amplificar la información a todas las personas que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales y que si ustedes prefieren mantener su cámara apagada, para que no sea visible su identidad. No hay ningún problema, puede hacerse de esa manera, aunque también quisiera decir que estamos cuidando que las participaciones de ustedes cuando hacen alguna pregunta, alguna intervención, esa parte del taller o de la sesión se edita, se elimina de la versión pública y dejamos solamente en el video pues la grabación más general de la información, que es lo que nos interesa hacer llegar a muchas otras personas que posiblemente también tienen algunas preguntas, algunas inquietudes y no pudieron acompañarnos esta tarde. Eh, Así que bueno, solo para informarles y para invitarles que puedan unirse y revisar nuestras redes sociales y pues visitar nuestra cuenta en YouTube para poder ver las sesiones previas. Yo soy Jocelyn Reyes.
Yo trabajo con el Centro de los Derechos del Migrante, estoy ubicada desde la Ciudad de México, estoy ahora en la Ciudad de México conectándome con ustedes a esta sesión y pues me encanta siempre escuchar todas sus preguntas y todos sus comentarios porque siempre estamos aprendiendo de sus experiencias y siempre nos ayuda a nutrir nuestro trabajo, nuestras estrategias y la forma en que podemos seguir apoyando a todas las personas trabajadoras a defender sus derechos. Muchas gracias por su tiempo. Y ahora sí, pues no sé si hay alguien más del equipo de CDM que quiera presentarse, pero mientras tanto le paso la palabra a mi compañero Benjamín Bots, para que se presente. Muchas gracias, Jocelyn, y buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Benjamín Botts y soy el director legal aquí con el Centro de los Derechos del Migrante. Es un gusto estar con ustedes. Y hoy vamos a aprovechar para hablar un poco sobre los derechos de las personas que van a Estados Unidos para trabajar con visas H-2B. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, antes de entrar a hablar sobre los derechos específicos que tienen las personas que vienen con esta visa en particular, les platico un poco sobre las visas de trabajo. Y les invito durante la plática, durante la sesión, siéntense muy bienvenidos a poner preguntas en el chat. Y al final del taller vamos a tener bastante tiempo para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Y con mucho gusto las vemos. Hablando un poco sobre las visas de trabajo en general, estas son visas temporales que le da a uno el derecho de trabajar por menos de un año en general en Estados Unidos. Em, Sobre todo, estamos hablando sobre bueno, en esta sesión la visa H-2B en particular, pero existen dos tipos de visas H-2. La primera es H-2A y H-2A es una visa que existe para trabajo en el campo, trabajo agrícola, mientras que la visa H-2B es para trabajo no agrícola. No son visas especializadas en el sentido de que típicamente no requieren ningún tipo de preparación de educación, o sea, un nivel de educación especial. No necesita uno tener años de experiencia en cierto trabajo. Y es muy importante tener en cuenta también, y algo fundamental de estas visas, es que solo les permiten a las personas trabajar con una empresa. Y ven ese punto que dice que no son transferibles, lo cual significa que si uno va con una visa de trabajo de H2, ya sea H2A o H2B, solo le permite trabajar con la empresa que aparece en la visa. En ciertos casos, eso significa que todavía uno va a estar trabajando en diferentes lugares porque la empresa patrocinadora que aparece en la visa va a ser algo que se llama un contratista. En el lado agrícola, esos contratistas llevan a sus trabajadores a diferentes granjas o ranchos. Y en el contexto H2B, aunque sea menos común, puede haber empresas contratistas que les llevan a sus trabajadores a trabajar en distintas empresas, ¿no? De diferentes industrias. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Em, Hablando de las industrias, para que ustedes lo tengan presente, con la visa H2B, las industrias más comunes son como la construcción,
De hecho, la más grande es la jardinería, pero construcción, procesamiento de mariscos, hoteles, en realidad puede ser cualquier tipo de industria que no sea de agricultura. Y hoy nos vamos a enfocar en los derechos especiales que tienen las personas que van con esta visa H2B. Hay un reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos que la situación de las personas que vienen con esta visa es un poco vulnerable, en el sentido de que uno viene y solamente puede trabajar con una empresa. Y la realidad es que a veces las empresas, los patrones, se aprovechan de esa situación. Y por lo tanto, hay reglas especiales que ofrecen protecciones laborales a las personas. Y hoy vamos a hablar de cuáles son y cómo uno puede usar esas protecciones en realidad, ¿no? Cuando uno se enfrenta con una situación de abuso, cuáles son los recursos que están disponibles y cómo uno puede aprovechar de ellos. En cuanto a derechos, fundamentalmente estamos hablando de los derechos a pago, ¿no? Al salario, ¿no? Y hay ciertos derechos especiales que les garantizan a las personas que vienen con visa H2B un salario más alto del salario mínimo. Hablaremos de esa parte. También el derecho a lo que son los reembolsos, porque a lo mejor muchos y muchas de ustedes saben que para poder llegar a trabajar en Estados Unidos, muchas veces las personas tienen que pagar bastante dinero, ¿no? Tienen que invertir en el viaje desde sus comunidades hasta el consulado y luego hasta el lugar de trabajo. Muchas veces tienen que pagar el costo de la visa y muchas veces tienen que pagar a un reclutador que les ofrece el trabajo, ¿no? Entonces hablaremos de todo eso. También queremos hablar un poco sobre lo que es la salud y la seguridad en el trabajo, porque son también derechos fundamentales que nos garantizan la seguridad física, que es algo obviamente muy importante. Y también dos otros derechos fundamentales, los cuales son el derecho de no experimentar discriminación en el trabajo y tampoco de experimentar represalias, ¿no? Hablaremos de qué significan esos términos y cómo les protegen, ¿no? Y creo que podemos, sí, gracias, pasar a la siguiente. Ok, enfocándonos primero en el tema de los salarios, algo que es muy diferente de la visa H2A, la cual ofrece un salario que aplica al nivel estatal. O sea, todas las personas que van con dicha visa H2A tienen derecho a un cierto salario en todo un estado, ¿no? Si uno va al estado de California, todos los trabajadores H2A tienen derecho a un cierto salario. Con la visa H2B es diferente. Hay algo que se llama el sueldo prevalente. Y el sueldo prevalente es un salario que existe al nivel condado. Es como más o menos como algo parecido a un municipio en Estados Unidos, lo cual es un área geográfica grande y también lo clasifican basado en el oficio, ¿no? Entonces, y puede ser que diferentes trabajadores dentro de la misma empresa reciben diferentes salarios H2B basado en el tipo de trabajo que están realizando, ¿no? Entonces puede haber personas que digamos, en una empresa de construcción que están construyendo edificios y otros que trabajan con metal
y esos oficios reciben distintos salarios. Esos salarios están determinados por el Departamento de Trabajo Federal y tienen que ser aprobados antes de que las empresas reciban el derecho de peticionar a personas trabajadoras, ¿no? Entonces, en el proceso de ser reclutado, uno debe recibir un papel, un aviso escrito que podemos llamar un contrato, en donde especifiquen cuál sería el salario que deben de pagarle, ¿no? Y eso, como digo, puede variar según el oficio que uno va a estar realizando. Tengan en cuenta que ese salario va a estar más alto casi siempre, digo, probablemente siempre, que el salario mínimo. Y inclusive el salario mínimo estatal. Tengan en cuenta que en Estados Unidos tenemos tanto un salario mínimo federal que aplica en todo el país, que es 7.25 la hora. En varios estados ese es el mismo salario que aplica siempre, o sea, el mismo salario mínimo que aplica siempre, pero hay varios estados donde hay un salario mínimo más alto. Pero en el caso de personas que vienen con visa H2B, tienen derecho a recibir lo que mencioné antes, el sueldo prevalente según el oficio y la localidad. Y casi siempre ese salario va a estar más alto que el salario federal, digo, salario mínimo federal o salario mínimo estatal. Podemos pasar al siguiente. Otro derecho muy importante para tener en cuenta es esto de lo que llamamos horas extras, tiempo extra o overtime. Si ustedes conocen el concepto del overtime, típicamente, bueno, al nivel federal, eso significa que a partir de las 40 horas, o sea, si uno trabaja más de 40 horas en una semana, tiene derecho a lo que se llama tiempo y medio, lo cual significa el pago de, digamos, si su salario es 20 la hora, entonces tiene derecho a un pago de 30 la hora después de 40 horas, ¿no? Y para las personas que vienen con visa H2B, casi siempre tienen derecho a ese pago de horas extras. No digo casi siempre porque no es siempre. Hay ciertas industrias que utilizan esta visa. Por ejemplo, algo que vemos frecuentemente son las ferias, ¿no? Las ferias que tienen pues, en todos los estados, especialmente durante el verano. Y hay una excepción especial que aplica a las personas que vienen que trabajan en esa industria. Hay algunas otras, pero es importante tener en cuenta que hay que checar si uno califica para el overtime o no. En general, si vienes con visa H2B, probablemente vas a calificar para el pago de horas extras. Eso nuevamente es muy diferente de la visa H2A, porque en toda la industria agrícola, las personas no tienen derecho a pago extra por las horas después de 40. Muy bien. Algo también que les mencioné antes, que es muy importante para las personas que vienen contratadas, es todo el tema de reembolsos, porque puede ser una gran inversión de dinero, ¿no? El poder llegar a Estados Unidos implica pagar transporte desde la comunidad hasta el consulado, alojamiento durante la espera para la visa. em, Puede implicar pago del derecho a visa. Y a veces, como les mencioné, hay reclutadores que cobran por las oportunidades, ¿no?
Ese tema de cobros de reclutamiento es importante también porque hay prohibiciones tanto en Estados Unidos como en México en contra de cualquier cobro de reclutamiento. Sin embargo, sabemos que hay muchos empleadores o reclutadores que trabajan para los mismos que cobran estos cobros de reclutamiento. Lo que quiero comunicarles es que si han tenido que pagar una cuota de reclutamiento, pues tienen derecho a ser reembolsados por esa cuota. Igual con los gastos del viaje, tanto transporte como hotel, como comida, que tienen que pagar durante el viaje desde su comunidad hasta Estados Unidos para trabajar. Ese derecho a un reembolso eh, es un derecho que aplica al 100 cuando uno termina el 50% del contrato. Entonces, justo en la visa, en la misma visa que pegan en el pasaporte, indica el periodo del contrato. Y si uno completa el 50%, o sea, la mitad del contrato, tiene derecho a un reembolso total de esos gastos de ida. Igual, si uno completa el contrato entero, tiene derecho a un reembolso por los gastos del regreso a su comunidad en México. Em, el tema es un poco más complicado porque hay ciertas reglas que dicen que uno debe recibir un pago parcial de esos gastos al inicio del trabajo con el primer pago de la primera semana. Pero lo que quiero que ustedes tengan presentes es que si terminan de trabajar por lo menos la mitad de su contrato, tienen derecho a un reembolso total de los gastos de ida. Y cuando terminan el contrato, tienen también derecho a que les paguen todos los costos de regreso. Ok. Les había mencionado que existe algo que llamamos un contrato. Básicamente, todas las personas que vienen con estas visas tienen derecho, antes de ir a Estados Unidos, de recibir un documento escrito que especifique cuáles son los términos y condiciones más básicas de su trabajo. Eso incluye tanto el sueldo que le van a pagar, como qué tipo de trabajo y dónde va a estar, ¿no? Tiene uno el derecho de saber quién va a ser mi empleador antes de decidir que va a ir a Estados Unidos a trabajar. Que tiene sentido, obviamente, que todos y todas debemos saber pues cuál es el trato que nos están dando antes de decidir si o no van a ir. Ese contrato es muy importante. Les invito, si van con estas visas, a guardarlo. Va a ser algo muy importante para ustedes más adelante saber y evaluar. ¿Me están pagando lo correcto? ¿Estoy trabajando en lo que me prometieron? Porque ese documento tiene, tiene un poder legal en el sentido de que si uno ve que pues le están pagando menos de lo prometido o le están obligando a hacer trabajos fuera del oficio que le ofrecieron, pues hay a veces opciones legales que uno puede utilizar para em, recibir algún tipo de indemnización por esas fallas o esas violaciones. Muy bien. Pues otro elemento del contrato fundamental es esto lo que llamamos la garantía de 3/4. Em, Esta garantía de 3/4 pues es muy importante porque pues muchas personas ven que cuando llegan a Estados Unidos hay poco trabajo. Y eso puede pasar por diferentes razones. Muchas veces pasa cuando hay
por ejemplo, mucha lluvia y es un trabajo em, que se tiene que realizar afuera y pues por el tiempo no es posible, ¿no? Si es trabajo de jardinería, a veces no se puede hacer cuando está lloviendo demasiado. Entonces las personas vienen y han invertido mucho dinero y se quejan porque dicen, pues yo hice esta inversión de tiempo y dinero y pues no me están pagando, pues yo vine a trabajar por el bien de mi familia y no estoy ganando lo suficiente. Pues lo que dice la garantía de 3/4 es que uno tiene derecho a recibir pago de un 75% de las horas prometidas en el contrato, independientemente de las horas que trabaje. Entonces, si uno está trabajando muy poco por algo como les mencioné, puede ser posible eh, exigir una indemnización porque el empleador no cumplió con ese derecho. Y de hecho, lo que deben hacer los empleadores es hacer como un ajuste en los pagos, ¿no? Si uno no está recibiendo al final del periodo indicado, que típicamente es entre 10 a 20 semanas, si la empresa ve que pues al final uno no trabajó las horas suficientes, o sea que recibió menos pago del 75%, tienen que hacer como un reembolso donde paguen la diferencia. Les cuento que muchas veces no lo hacen, entonces es muy importante ver los talones de cheque y monitorearlos. Y si llega a pasar que ustedes van o uno de sus familiares o compañeros va y se da cuenta que están trabajando muy poco y no están recibiendo los salarios prometidos, pues que nos contacten y podemos evaluar la situación, a ver si tienen derecho a una indemnización por lo de la garantía de 3/4. Muy bien. Bueno, algo también muy importante y pues obvio, ¿no? Es que la salud y seguridad en el trabajo es fundamental, ¿no? Porque pues todos y todas queremos trabajar por el bien de nuestras familias, pero también no queremos arriesgar nuestro bienestar, ¿no? No queremos sufrir eh, daño físico por trabajar. Sabemos que muchas de las industrias que emplean a personas que van con esta visa H2B son industrias donde hay muchas condiciones peligrosas. Sobre todo, y esto cada vez más con el cambio climático, el calor. Y bajo la ley de Estados Unidos pues, una ley que se llama OSHA. La OSHA es la Ley Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y bajo OSHA hay toda una serie de requisitos específicos que aplican a varias industrias, como la construcción, que dan protecciones especiales. Pero lo que ustedes deben tener en cuenta es que hay algo que se llama el deber general bajo la OSHA y ese deber general dice que los empleadores deben de ofrecer a sus trabajadores un lugar de trabajo que no tenga mayores riesgos, ¿no? Obviamente, en diferentes tipos de trabajo va a haber riesgos, ¿no? Siempre los hay, pero tiene que ofrecer el empleador protección razonable en contra de los riesgos existentes. Mencioné lo del calor. Desafortunadamente, no hay una regla especial sobre el calor y de hecho la OSHA, la autoridad OSHA que existe en el gobierno federal, está trabajando en eso ahorita.
pero por el momento lo que aplica es ese deber general. Entonces, si uno de ustedes se encuentra en una situación donde está trabajando en condiciones donde hay mucho calor y tienen que trabajar muchas horas sin acceso a sombra o sin acceso a agua o descansos, eso puede ser base de una queja de OSHA. Y si uno hace una queja con OSHA, pues significa que ellos hacen una inspección del lugar de trabajo y pueden emitir multas y pueden exigir que el empleador ofrezca un lugar de trabajo más seguro. Entonces, si uno de ustedes se encuentra en una situación así, donde se siente que hay un peligro o no se siente seguro, pues que nos contacten y podemos orientarles y ofrecerles nuestra asesoría sobre la posibilidad de presentar una queja con la OSHA para asegurar que no sufra este tipo de daños, ¿no? Porque es la salud y la seguridad son temas totalmente fundamentales para todos y todas. Muy bien. Ok. Pues en cuanto a lo que se llama la discriminación, creo que es algo que escuchamos mucho de las personas trabajadoras, ¿no? Que me están discriminando. Pero lo que les quiero comunicar es que bajo la ley de Estados Unidos, la discriminación tiene em, un significado legal, ¿no? Y lo que se puede decir como una definición muy básica de la discriminación es cuando alguien te trata de forma diferente debido a una característica que no puedes cambiar, ¿no? Y los ejemplos que están aquí son muy buenos. Tenemos diferentes leyes que prohíben discriminación, o sea, que te traten de forma diferente simplemente porque eres mayor de 40 años o porque eres mujer, porque eres mexicana, o porque eres católica o cualquier otra religión, o porque estás embarazada, o por tu preferencia sexual. Y estas protecciones aplican en diferentes contextos, tanto en el lado de reclutamiento, y algo, de hecho, es algo que vemos muy seguido, que hay reclutadores que dicen justo en sus posts en Facebook o en lo que dicen en comunidades, es que están buscando a varones, ¿no? Varones para, no sé, cosechar fresas, ¿no? O lo que sea. Y ese tipo de decisión laboral de contratar o no, no se puede hacer basado en una característica personal como el sexo. Entonces, eso podría ser discriminación. O igual, si a ti te están acosando en el trabajo por tu religión o porque eres mujer, em, eso también está prohibido bajo la ley de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos y muchas veces, la verdad, estos casos son complicados. Entonces, a veces hay que, bueno, lo que siempre decimos es que depende, hay que ver el caso específico y todos los detalles, pero si tú sientes que te están acosando o te están tratando de forma diferente por alguna característica personal que no puedes cambiar, podría ser discriminación y es algo que con mucho gusto podemos nosotros evaluar y ofrecerte una asesoría sin ningún cobro. Un tema muy relacionado a la discriminación, y digo relacionado porque se tiene que ver con un trato diferente, es lo que se llama la represalia, ¿no? Las represalias pasan cuando alguien intenta defender sus derechos y les tratan de forma diferente por ello.
El ejemplo más común que vemos es cuando alguien intenta exigir a su empleador pagarles lo correcto. O sea, si tú vas a tu patrón y dices, pues no me están pagando mis sueldos debidos y te despiden por eso, o te amenazan, te dicen, pues te vamos a echar la migra o algo parecido. Eso es lo que llamamos una represalia. Algo que quiero que ustedes tomen como fundamental sobre represalias es que la ley reconoce represalias cuando uno está intentando de defender un derecho laboral. No puede ser una represalia cuando te tratan de forma diferente porque no te gustan, nada más porque no. Pero si no, si te tratan mal porque estás exigiendo o pidiendo una mejora en tus condiciones laborales, por ejemplo, pides acceso a sombra porque estás trabajando muchas horas en el sol, o pides que te paguen lo correcto o que no te traten diferente por ser mexicano o mexicana. Un empleador no te puede tratar diferente, o sea, no te pueden despedir, no te pueden bajar tu salario, no te pueden amenazar por una razón así. Entonces, si te encuentras en una situación parecida, por favor, les invitamos que nos contacten y podemos evaluar la situación y ofrecerle opciones. Muy bien. Bueno, quiero tomar unos momentos para hablar de una novedad en el mundo laboral muy importante para las personas que vienen contratadas con visas de trabajo. Y esto lo que se llama la acción diferida. La acción diferida es un concepto en la ley de migración que ha existido durante mucho tiempo y de hecho probablemente muchos y muchas de ustedes han escuchado del programa DACA que existe para personas que vinieron a Estados Unidos cuando eran jóvenes y la DACA les da permiso de trabajo, les da protecciones en contra em, de la deportación. Y la acción diferida en el contexto laboral es algo similar. Em, Existe para personas que se encuentran en condiciones o situaciones de abuso laboral. Y lo que básicamente requiere es que uno participe o sea parte de un grupo de personas que haya experimentado abusos laborales, ¿no? Eh, las nuevas indicaciones del gobierno nos cuentan y hemos llevado casos de personas que han experimentado este tipo de abuso, ya sea discriminación, represalias, falta de pago de salarios, cualquier tipo de violación laboral y justo los mismos tipos de derechos que hemos comentado ahora caen bajo eso. Si uno experimenta ese tipo de abuso, puede presentar una queja ante una autoridad laboral, por ejemplo, el Departamento de Trabajo, y con esa queja, al mismo tiempo, uno puede pedir de la autoridad laboral lo que se llama una carta de apoyo. Con esa carta de apoyo, uno puede ir al servicio de inmigración y decir, pues yo sufrí estas violaciones laborales, soy parte de un grupo de personas que sufrieron estos abusos y nosotros como grupo podemos apoyar una investigación de estos abusos. Entonces, el servicio de migración en estos casos tiene ahora el poder de dar una protección temporal a las personas, ¿no? Y la acción diferida les da la oportunidad de conseguir un permiso de trabajo por 2 años y también protección en contra de la deportación.
No es un estatus migratorio como tal, pero sí les da permiso a trabajar donde sea y también les da ese tipo de protección en contra de la deportación, por lo menos durante esos 2 años que les mencioné. Es una novedad muy importante, nosotros pensamos, porque cuando uno consigue la acción diferida, ya no está en una situación donde solamente puede trabajar con la empresa que les patrocinó la visa. Es importante para personas que sufren abusos laborales justo porque ya no tienen que estar sujetos a los abusos, o sea, ya tienen la oportunidad de salir de esas situaciones de abuso y trabajar donde quieran. Es algo que pues se puede describir de forma muy sencilla, pero como todo lo que hemos platicado ahora, cada caso es diferente. Entonces, si uno de ustedes o algún familiar, algún conocido está en una situación donde está sufriendo abusos laborales y quiere conseguir algún tipo de estatus migratorio o protección migratoria, es una posible opción. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarles a evaluar qué tan probable sea esta opción en su caso. Entonces, al final les vamos a pasar la información de contacto del CDM para que se pongan en contacto y con mucho gusto podemos evaluar su situación en particular. Muy bien. Bueno, quiero hablar brevemente de algunos de los recursos. Me han escuchado decir varias veces que nos contacten y siempre el Centro de los Derechos del Migrante está aquí para apoyarles en estas situaciones de violaciones laborales, y realmente para consultar con ustedes y asesorar la situación sin ningún compromiso, sin ningún cobro. Eh, por eso estamos, ¿no? Es nuestro trabajo y nuestra misión fundamental apoyar a las personas que sufren este tipo de abuso laboral y para mejorar la situación. Pero también les mencionamos que existen varias autoridades, sobre todo a nivel federal. También hay autoridades estatales en muchos estados que también ayudan con este tipo de situación. Pero estas 4 autoridades son importantes para todos y todas ustedes tener en cuenta. Y están allí para atender diferentes tipos de preocupaciones que enfrentan las personas, ¿no? El primero que ponemos aquí es la autoridad laboral, que se llama, bueno, la Junta Laboral. Em, Y esa autoridad, eh, ya ven la águila, ¿no? Está sobre todo para atender situaciones donde uno sufre represalias por pedir algún tipo de mejora en sus condiciones laborales. Entonces, tomamos el ejemplo de alguien que dice, pues no nos están pagando lo suficiente en nuestro trabajo. Yo quiero pedir de mi patrón que nos den un aumento. Em, Ese tipo de solicitud, em, siempre y cuando se hace con más de una persona, es algo protegido por la ley, ¿no? Y es muy importante que tengan en cuenta que esa parte colectiva em, de organizarse, de pedir mejoras o intentar sin mejorar las condiciones laborales, es súper importante. La ley reconoce ese tipo de actividad colectiva, pero si uno lo hace solamente por su propia cuenta, a veces no está protegido. Si uno lo hace en conjunto con otras personas, por lo menos una otra persona, puede ser lo que se llama una actividad protegida y no te pueden tomar represalias en tu contra por haber pedido ese tipo de cambio en la situación laboral. Entonces, si tú y un compañero van al jefe y dicen, queremos que nos aumenten el salario,
no te pueden despedir por eso. Y está la Junta Laboral para atender, investigar y conseguir indemnización para trabajadores que sufren ese tipo de represalia. La segunda autoridad que mencionamos es la División de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo, la cual investiga todo caso de lo que se llama robo de salarios, o sea, casos donde las empresas no pagan lo debido, y también investigan todo tipo de represalia relacionado con el pago. Y ese tipo de represalia tiene que ser relacionada con falta de pago de horas extras o de salario mínimo o en el caso de trabajadores H2B, podría ser si no te están pagando el sueldo prevalente que habíamos mencionado antes. Entonces, si te encuentras en una situación donde no te están pagando ese sueldo o te has quejado sobre la falta de pago y te están tratando mal por eso, está la división de horas y sueldos. Ellos pueden atender ese tipo de queja, investigarla y también conseguir indemnización para trabajadores que sufren abusos. Ya mencionamos la OSHA, que es también la autoridad dentro del Departamento de Trabajo que investiga todo tipo de condiciones inseguras o temas de salud en el trabajo. No habíamos mencionado el tema de COVID-19, pero también OSHA investiga casos donde hay los y las trabajadores están expuestos o expuestas a enfermedades infecciosas, incluso el COVID-19. Entonces, OSHA es la autoridad indicada. Y por último está el tema de discriminación que acabamos de hablar. Y está la Comisión de Oportunidades Iguales en el Empleo, que también investiga ese tipo de caso. Si uno está experimentando discriminación en el trabajo, puede presentar una queja ante esa comisión y ellos realizan investigaciones a nivel nacional sobre cualquier tipo de discriminación o acoso laboral. Excelente, muchas gracias, Ben, por toda la información que nos has compartido esta tarde y buenas tardes, amigos y amigas que se han conectado. Lamentablemente no pude estar desde el inicio por algunas cuestiones técnicas, ya saben cómo es esto, el asunto de la tecnología, pero me da gusto ver que hay varias personas aquí pues escuchando la información. Y bueno, vamos a escuchar una breve dinámica que vamos a pues hacer una reflexión. Pues ya escuchamos todo lo que Ben nos compartió acerca de los derechos, de las leyes, todo esto. Así que, pues ya nos sentimos bastante preparados y queremos ver qué tanto aprendimos hoy, amigos y amigas. Vamos a hacer una historieta y ustedes me van a decir, le pido a mi compañera si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, es una dinámica que se trata de lo injusto y lo ilegal, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos situaciones injustas en nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo, en este caso, pero muchas veces es algo muy injusto y nos parece muy mala onda, pero no necesariamente es algo ilegal. Entonces vamos a analizar 3 situaciones en donde ustedes me dicen, basado en lo que Ben nos compartió esta tarde, si esto es ilegal o si es injusto. Entonces, las posibles respuestas van a ser, es injusto e ilegal, y la otra opción es injusto pero no ilegal. Entonces, ¿estamos listos? Quiero ver manitas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pasamos a la primera situación
Yo les voy a ir leyendo la situación y si quieren abrir micrófonos para compartir. Y bueno, les recuerdo mi nombre, Rebeca Rodríguez del Centro de los Derechos del Migrante, coordinadora de educación digital. Entonces, pues mucho gusto, muy feliz de estar con ustedes esta tarde y pues vamos a la primera situación. Y dice así, el empleador Matt obliga a Juan y a Mario para que trabajen más rápido y no les da tiempo de descanso para comer. Ellos tienen que comer mientras trabajan en la yarda. Además que les insulta y usa palabras como inútil, no sirven para nada, aquí se viene a trabajar. ¿Cómo ven esta situación? Pues vamos a la siguiente situación, pero invito a Ben antes de que nos diga cuál es la opción correcta, cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál de estas dos opciones ganó, Ben? Pues la verdad es un ejemplo medio difícil para mí decir, bueno, seguro, creo que todos y todas estamos de acuerdo que no es justo, es injusto, seguramente, eso 100%. La cuestión de ilegal y va a depender un poco de dónde estamos, ¿no? Siempre en, en nuestro trabajo hablamos de que, pues, ser un cabrón no es ilegal, ¿no? Desafortunadamente, y sabemos que hay patrones en el mundo que no les tratan bien a las personas, pero lo hacen porque no son personas simpáticas y por eso lograron ser patrones, ¿no? A veces, pues ese tipo de maltrato no es ilegal, es simplemente, o sea, alguien mal educada que no trata bien a las personas. Puede ser que te tratan diferente porque eres mujer o porque eres mexicana o porque eres católica o lo que sea, ¿no? Y ese tipo de maltrato es discriminación. En este ejemplo no veo indicaciones, no veo como pistas de que es ese tipo de discriminación. Entonces, a lo mejor esa parte de decir que son inútiles o no sirven, esa parte probablemente no es una violación de la ley. Pero en la primera parte dice que no les da tiempo de descanso para comer. Y les dije que decir si es ilegal o no depende de dónde estamos. Eso porque bajo la ley federal, o sea, a nivel nacional, no hay un requisito que los empleadores te dan un descanso. Cualquier tipo de descanso, es increíble, no puedo creer que la ley dice eso, pero es así. Sin embargo, hay muchos estados que sí requieren ese tipo de descanso, tanto descansos más regulares como descansos de hora de comida, ¿no? Entonces, la respuesta que doy es que depende de dónde estemos. Y por eso es tan importante que si tenemos alguna situación o tenemos algunas preocupaciones, es muy importante que nos podamos comunicar, ¿verdad? Con un abogado. En este caso, invitamos a que puedan comunicarse con el CDM para que podamos y que se pueda valorar cada situación. Como Ben lo dijo inicialmente, cada situación es muy diferente de la otra, entonces es importante tener en cuenta esto. Y bueno, vamos para la siguiente situación. Y esta dice de la siguiente manera. Un grupo de personas están preocupados o preocupadas que no hay mucho trabajo en la construcción. Cada semana reciben menos de 30 horas. A un mes de terminar el contrato, uno de ellos habló con el empleador y este dijo que lo iba a solucionar. 2 días después, el trabajador fue descansado y una semana después fue despedido. Ahora sí, díganme por favor con sus micrófonos o en el chat si esto es injusto e ilegal o es injusto, pero no necesariamente ilegal. Bueno,
Justo iba a decir que creo que esta situación me recuerda de lo que habíamos hablado de represalias y es un buen ejemplo porque la persona está hablando con su patrón y quejándose sobre la falta de em, la falta de trabajo, la falta de pago. Em, y ese es un buen ejemplo em, de lo que llamamos una actividad protegida, porque la persona está diciendo a su patrón, pues mira, no están cumpliendo con su obligación bajo la ley de pagarnos los 3/4. Y en ese tipo de situación donde la persona está exigiendo un derecho laboral, pues está protegida la persona, ¿no? El empleador, el patrón, no puede tomar una acción en su contra simplemente porque la persona estaba pidiendo su derecho laboral. Entonces, aquí yo diría injusto, pero también ilegal. Muchas gracias, Ben, por esa respuesta. Y pues a las personas que están participando también, ahora vamos con la tercera situación, a ver si se sabe la respuesta correcta. Va, Luisa trabaja en una fábrica de carne por contrato. Sus compañeros hacen otras actividades, pero ellos cobran por hora. Aunque Luisa trabaja muy rápido, su producción es muy poca. El empleador le ha dicho que si no logra cierta producción, la manda a México y no la vuelve a contratar la siguiente temporada. Entonces, ¿qué piensan de esta situación? ¿Es injusto e ilegal o es injusto pero no ilegal? Ben, nos compartes. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas aquí que, bueno, creo que todo podemos estar de acuerdo que es injusto, pero también es un buen ejemplo de que la evaluación legal de una situación puede ser complicada porque hay algunos detalles aquí preocupantes, pero no necesariamente, no sé todavía si son ilegales o no. Entonces, es un ejemplo, es un buen ejemplo porque es realista, ¿no? En realidad, en la mayoría de las situaciones hay que evaluar todos los detalles, ¿no? Y saber si algo es ilegal o no. Lo que podría decir es que esta parte de que Luisa trabaja muy rápido, pero su producción es poca y el empleador le dice que si no logra cierta producción, la va a mandar a México y no la vuelve a contratar. Lo que se puede tener en cuenta es que los empleadores sí tienen derecho en general a evaluar el trabajo de sus trabajadores y decir, bueno, yo pienso que es buen trabajador o no es buen trabajador y decidir basado en eso si quieren contratarles en la siguiente temporada. Y eso sí es permitido. Sin embargo, en el contexto H2, no pueden imponer requisitos de producción sin que los mencionen en el contrato. O sea, si inventan estándares de producción sin haberlos mencionado anteriormente, ese puede ser ilegal. Y igual mencionas aquí en el ejemplo que sus compañeros hacen otro tipo de actividad y cobran por hora. Y hemos visto casos en donde ah, las empresas a veces ponen a ciertas personas a trabajar en trabajo que pagan por pieza, así como en cosecha de ciertos productos agrícolas, y ponen a otras personas a trabajar por hora. Eh, y puede ser que el trabajo por hora es más
más deseado porque no se tiene que trabajar tan rápido o uno puede ganar más. Entonces, si existe algún tipo de discriminación allí, si ponen a Luisa, que se supone que es una mujer, a trabajar en este tipo de trabajo por pieza y ponen a los hombres a trabajar por hora, podría ser discriminación. No sabemos todos los detalles, entonces digo injusto y posiblemente ilegal. Muchas gracias, Ben, por todas estas respuestas y también por compartirnos un poquito acerca de los derechos y las posibles violaciones. Les cuento si alguno o alguna de ustedes tiene alguna consulta que quieren platicar con nosotros, siéntense libres de contactarnos por separado y con mucho gusto podemos ver su asunto sin problema. Así es. Y bueno, ya que no tienen preguntas ni comentarios, vamos a pasar al cierre de este taller, agradeciendo a todas las personas que estuvieron compartiendo su tiempo, pues su hora, ¿verdad? Con nosotros y nosotras. Y les dejamos algunos recursos aquí. No sé si mi compañera puede pasar. Ajá. Recuerden que estamos en el portal Migrante, que es una bolsa de trabajo para personas trabajadoras que probablemente están buscando una oportunidad de trabajo, una oportunidad para conseguir una visa de trabajo para los Estados Unidos. Les invitamos a que revisen el portal migrante.org. Ahí podrán ponerse en contacto directo con alguna empresa que les llame la atención. Y también tenemos la página de contratados, que es una herramienta para poder prevenir el fraude en el reclutamiento, aprender más sobre los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sobre todo compartir experiencias. Entonces, también les invitamos para que visiten la página contratados.org. Estamos subiendo información sobre noticias, estamos subiendo reseñas de alguna persona, algún reclutador, agencia de reclutamiento, las buenas o malas prácticas que tienen para que ustedes vayan informados. Y pasamos a la siguiente, que también tenemos a este recurso Sol. No sé si Natasha lo puedes poner, por favor. Bueno, tenemos algún problema con el audio. Pues este es Sol y si ustedes tienen alguna pregunta o situación que les preocupa, siempre pueden ponerse en contacto con nosotros en covid-chat.org y les va a aparecer este recurso que es Sol. Y bueno, ahí pueden elegir si tienen alguna pregunta sobre su salud, sobre sus derechos laborales o bien quieren saber o tener información acerca de verificar una oferta de trabajo. Seguimos en la siguiente. Algunas preguntas que nos compartieron en el formulario de registro son estos, ¿no? Me gustaría saber más acerca de los derechos laborales de cada individuo y hemos hablado ya sobre los derechos de las personas que van con una visa de trabajo H2A y en esta ocasión con visa H2B. También dice, ¿por qué es tan difícil encontrar ayuda para resolver los problemas en derechos laborales? Bueno, pues compartimos en este taller algunos recursos para diferentes situaciones y poder obtener ayuda, ya sea en México desde nuestra organización, el Centro de los Derechos del Migrante, que estamos en México y Estados Unidos, o bien desde las agencias o oficinas gubernamentales en los Estados Unidos que mencionó Ben durante este taller. Y pues nada, decirles e invitarles que tenemos talleres virtuales, estamos tratando de hacerlos cada mes o cada 2 meses, les invitamos a que próximamente se unan de nuevo con nosotros y nosotras y podamos seguir aprendiendo sobre los derechos laborales de las personas que trabajan en los Estados Unidos con una visa H2. Y bueno, pues muchas gracias, Ben. No sé si quieres mencionar algunas palabras en lo que dejamos los números de teléfono de contacto del Centro de los Derechos del Migrante y las diferentes formas en que nos pueden encontrar en Internet.
Ben, ¿quieres decir algo antes de cerrar la sesión? No, nada más. Gracias por la invitación, Rebe, para participar. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde y como les dije y menciono nuevamente, les invito a contactarnos con cualquier preocupación que tengan respecto a sus derechos laborales. Con mucho gusto podemos evaluar su situación con toda confidencialidad y aconsejarles sobre las distintas opciones legales que tienen. Muchas gracias a todos y todas y que pasen muy buena noche.